Saludamos al ingeniero Nelson Erazo, él es presidente del Frente Popular. Entendemos que para este día miércoles el Frente Popular ha hecho un llamado para iniciar protestas en contra de la eliminación del subsidio a las gasolinas. Serían las primeras protestas protestas masivas por lo menos, en contra del gobierno de Daniel Noboa. ¿Cuáles serían las motivaciones, las justificaciones, ingeniero Erazo? Gustavo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes siguen esta señal muy importante de su emisora en la provincia de La Suay. Mi estimado Gustavo, a ver, sube la gasolina, sube todo. Es evidente que el gobierno nacional busca con esta medida establecida para eliminar los subsidios, que no es otra cosa que el incremento en el precio de la gasolina, cumplir con los mandatos del Fondo Monetario Internacional sin importarle la vida de los y las ecuatorianas. Esta medida inflacionaria, como es el incremento en el precio de los combustibles, lo que va a ocasionar es un mayor deterioro en la economía de los hogares ecuatorianos. Los trabajadores y los pueblos no soportamos un nuevo garrotazo a la economía popular, garrotazo que significará que cientos y miles de ecuatorianos pasen a ser parte de la extrema pobreza en nuestro país. Evidentemente, mi estimado Gustavo, para los trabajadores y los pueblos siempre hemos visto con preocupación este hecho de la eliminación de los subsidios. Y más aún cuando estos recursos que se recuperarán, entre comillas, Gustavo, de la eliminación de los subsidios no se van a ser invertidos ni en salud, ni en educación, ni en la generación de empleo. Pues el gobierno nacional lo que busca es tener recursos para cumplir con el pago puntual con los organismos multilaterales como es el Fondo Monetario Internacional. Por eso es que organizaciones del Frente Popular hemos convocado a esta jornada de movilización para el día 12 y 13 de junio en todo el país, y que tendrá como expresiones principales las ciudades capitales de cada una de las provincias. ¿Y por qué no escoger el camino del diálogo? El gobierno ha hecho un llamado abierto a todos los sectores interesados para conversar. Porque este gobierno jamás ha querido conversar con los sectores sociales. Nunca quiso escuchar, por ejemplo, la propuesta desde los distintos actores sociales para enfrentar la crisis antes de que se implementen las políticas, como fue condonar las deudas para los sectores empresariales, o como fue el hecho de aprobar la ley cero apagones, que abre la puerta para las privatizaciones en el sector eléctrico, o lo que significó el incremento del IVA al 15%. Pero adicionalmente a esto, Gustavo, recordemos que es el gobierno de Noboa el que dijo que no va a tomar en cuenta ni siquiera los acuerdos que llegaron en la mesa de diálogo entre el gobierno de Lazo y el movimiento indígena. Ante estos hechos es evidente que lo que está buscando es simplemente dilatar el tiempo para, a partir del día 15 de junio, firmar el decreto en el cual se eliminan los subsidios. Pero adicionalmente a esto, Gustavo, oficialmente no ha habido un acercamiento del gobierno nacional con las organizaciones sociales. El llamado que ha hecho es a los sectores de los transportistas, es al sector atunero, es el sector camaronero, son las minerías a las que les llama el tema del diálogo social, mientras en cambio a los sectores populares ha dejado, ¿no es cierto?, de lado en el hecho de que podamos tener una propuesta para resolver los problemas. Por eso es que empezamos estas acciones para decirle al gobierno nacional que el pueblo ecuatoriano en más del 70% está rechazando las pretensiones de eliminar los subsidios. Más del 80% de ecuatorianos no tienen esperanza en nuestro país en las condiciones que estamos atravesando. Y el 44% de ecuatorianos dice que estamos viviendo la peor de las crisis en nuestro país. Crisis, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las medidas planteadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa. Al hablar de organizaciones sociales, ¿de cuáles se está hablando, además del Frente Popular? Bueno, ninguna de las organizaciones del Frente Unitario de Trabajadores,
ni las organizaciones del movimiento indígena, al igual que las organizaciones del Frente Popular, han sido convocadas, entre comillas, a conversar para ver qué hacer frente a la crisis económica. Lo que está haciendo más bien un llamado es para ver cómo esta medida va a tener como consecuencia el hecho de dar algunos incentivos a algunos sectores, entre ellos al sector del transporte. Pero lo más preocupante, mi estimado Gustavo, es un hecho, que ya frente a las declaraciones del gobierno nacional de eliminar el subsidio a la gasolina, ya también empiezan algunos anuncios que sería el incremento en el precio de los pasajes, como también lo están señalando en la ciudad de Guayaquil a 45 centavos, o el estudio que están haciendo en la ciudad de Cuenca por parte de la Universidad de Cuenca a pedido del alcalde, también para el incremento en el precio del transporte. Es decir, el incremento en el precio de la gasolina será el justificativo ideal para decir que tenía que incrementarse el precio de los pasajes en las distintas ciudades del país. Y por lo tanto, el crecimiento del costo de vida va a ser de manera acelerada mientras se deteriora la capacidad de compra de los trabajadores que han sido congelados sus sueldos y salarios, como en el caso del sector público durante 10 años. Ya, pero no nos ha dicho usted qué otras organizaciones van a estar en la marcha. En la marcha vamos a estar las diferentes organizaciones del Frente Popular, como es el hecho de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la Unión Nacional de Educadores, la Federación de Estudiantes Universitarios y Secundarios, estarán presentes del Seguro Social Campesino, van a estar presentes los trabajadores de la salud, serán parte de estas acciones planteadas en cada una de las provincias, los trabajadores autónomos, serán parte de esta acción las organizaciones barriales agrupadas en la CUBE, estarán presentes los colectivos de mujeres, como en el caso de las Mujeres por el Cambio, van a ser parte de estas acciones la Coordinadora Nacional de Jubilados del Magisterio Nacional, van a estar presentes los trabajadores y servidores universitarios y de las escuelas politécnicas, así como también los trabajadores de los municipios y consejos provinciales organizados en la FENTRAGADEPA, es decir, son 14 organizaciones nacionales que conforman el Frente Popular y que estarán siendo partícipes de estas acciones el día de mañana y el día jueves en las diferentes provincias del país. ¿Y qué pasa con el movimiento indígena, CONAIE y Ecuarunari, que han estado también por su parte convocando a otras organizaciones para protestar o por lo menos definir posiciones sobre este tema? Bueno, el Frente Popular ha hecho un llamado a la unidad a los diversos actores sociales, entre ellos al movimiento indígena. En estas horas vamos a tener acercamientos con los compañeros de la Ecuarunari, al igual que con los compañeros de la FENOCIN e incluso con los compañeros de la FEINE. Y adicionalmente a eso, vamos también a seguir conversando con los compañeros del Frente Unitario de Trabajadores, con los cuales el día de hoy tuvimos algunas conversaciones y hemos quedado en el hecho de que es imprescindible seguir unificando esfuerzos para enfrentar la política neoliberal. Por eso es que habrá un pronunciamiento del FUD la próxima semana, hecho en el cual anunciarán también cuál es su posición frente al tema del anuncio del incremento en el precio de los combustibles. ¿La protesta será local? ¿Nos referimos a Quito o tendrá réplicas en otras ciudades del país? A ver, como le he señalado Gustavo, esto va a ser en todo el país. El día de mañana se van a realizar las movilizaciones en Tulcán, Ibarra, Quito, Latacunga, Ambato, Santa Elena, Machala. Estarán también las movilizaciones en provincias como Sucumbíos, al igual que en la provincia de Orellana. Y el día jueves se van a realizar las movilizaciones en Guayaquil, Manabí, Cuenca, que también va a ser parte de estas jornadas de rechazo a las políticas del gobierno, lo harán la provincia de Loja, lo hará la provincia del Cañar, al igual que Zamora, Pastaza y también la provincia del Napo. A eso se sumarán también la provincia de Esmeraldas y Santo Domingo en todas estas acciones que están planteadas desde las organizaciones del Frente Popular. Y los sectores más directamente afectados, las federaciones de transporte, los sindicatos, ¿qué posición tienen sobre esto y están de alguna manera articulando con ustedes?
En una medida se nos ha informado que hay una división al interior de los transportistas, unos que estarían de acuerdo con el tema de la compensación y otros que rechazan el hecho de que se elimine el subsidio a los combustibles. Por un aspecto, Gustavo, porque en el caso de la eliminación de el subsidio a los combustibles va a encarecer mucho más el precio de la gasolina. ¿Y qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el sector de los taxis que ponen la Eco País o la gasolina extra? Ocurre que esto se llena con cerca de $30 el tanque de gasolina. Si es que se elimina el subsidio, la gasolina va a pasar de $2.46 a $3.26. Y esto va casi a duplicar, yo diría, el valor en el precio de la gasolina, y la compensación que quieren darles no llega ni siquiera a $40 al mes. Por lo tanto, va a ser más lo que van a tener que pagar por la gasolina que el tema de la compensación. Y esto ha conllevado a que tengan un desacuerdo al interior del sistema de transporte. En todo caso, nosotros creemos como organizaciones sociales que debemos estar atentos a lo que hacemos y también al hecho de seguir llamando a la unidad a los diversos sectores populares. En este marco, Ingeniero Erazo, ¿no también tuvieron a los ustedes ecologistas y a los una ambientalistas. sesión de trabajo, una reunión con el subsecretario de Transporte? Discúlpeme, no le escuché, Gustavo. Si es que tuvieron una reunión para tratar estos temas con el subsecretario de Transporte. Mire, el subsecretario de Transporte ha dicho que tiene que hablar solamente con el sector de los transportistas. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar con las acciones que nos corresponde para salvaguardar los intereses de la mayoría de ecuatorianos que van a ver afectado su bolsillo con el incremento en el precio de la gasolina. Insisto una vez más, Gustavo, sube la gasolina, sube todo. Ya se anuncian las pretensiones del incremento en el precio de los pasajes, pero solamente basta recordar un elemento, Gustavo. Mientras el gobierno nacional incrementó el IVA del 12 al 15%, se nos decía de que no iba a haber un impacto en la economía de los hogares ecuatorianos. Y lo que vemos consecuencia de eso es que el costo de vida se ha disparado. Mientras la canasta familiar en ciudades como Cuenca, Quito, Guayaquil, Manta, Puerto Viejo superan los $830, los ingresos familiares promedios de los ecuatorianos hoy se encuentran en $300. Es decir, se ha abierto la brecha entre el ingreso familiar y el costo de la canasta familiar en más de $530, que es la diferencia entre lo uno y lo otro. Y ningún bolsillo de los ecuatorianos va a poder soportar el hecho de que se incremente el precio de los combustibles, porque es una medida inflacionaria. Y en un enfoque un poco más global, ¿cómo han visto ustedes el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha tenido como secuelas mayor pobreza en los países en donde se han implementado las cartas de intención. Todos los acuerdos o las imposiciones de los organismos multilaterales, en este caso el Fondo Monetario Internacional, en los países en los cuales han llegado a acuerdo para los préstamos, ha significado mayor desempleo, pobreza, privatizaciones, y ha significado un duro golpe a la economía de los hogares populares. Por eso, evidentemente, es que nosotros evidenciamos que al gobierno nacional lo que le está interesando es cumplir los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que no son otra cosa que aplicar más despidos en el sector público, privatizaciones de las empresas estatales, privatización de la seguridad social, incremento del IVA, incremento en el precio de los combustibles, y por otro lado, evidentemente que también está en juego el hecho de que la soberanía de los pueblos y nacionalidades esté en riesgo ante los intereses de las grandes transnacionales y las multilaterales. En lo que respecta al costo de la vida, se ha dicho por parte del gobierno que se va a proteger a los sectores más vulnerables. Habló de que serían los beneficiarios o las personas que utilizan el transporte público, los beneficiarios, no precisamente los transportistas. Pero aparentemente se ha cambiado esta visión. Mire, el gobierno nacional le miente al país cuando dice que esta medida no va a afectar a los sectores populares, a los sectores más empobrecidos. Por el contrario, los más afectados vamos a ser los sectores populares.
y vamos a ser afectados porque la eliminación del subsidio significa el incremento en los combustibles y con esto habrá el aumento en los precios que se traen del campo hacia la ciudad. Y en ese marco, evidentemente que es una mentira más del gobierno nacional, al igual que lo hizo con el tema del IVA. Pero sobre todo, me parece que hay que tomar en cuenta algunos elementos, Gustavo, alrededor de lo que está significando estos 6 meses del gobierno de Noboa. Han significado el hecho de que crezca el despido, crezca la inseguridad. Recuerde usted que decía que con el IVA se va a resolver los problemas de inseguridad en el país. Sin embargo, si vemos lo que ha pasado en los 3 últimos meses del 2020, o en los 3 primeros meses, perdón, del 2023, en comparación con los 3 primeros meses del 2024, podemos ver cómo se incrementó en el 2024 en el 28% las muertes violentas, la inseguridad, al igual que la extorsión y las vacunas. Pero además tiene que ver con un fenómeno. Mientras nos dicen que esos recursos iban a servir para poder controlar la inseguridad, fíjese lo que acaba de ocurrir el día de ayer en Quito, que de la cárcel número 4 trasladan a uno de los delincuentes que están vinculados a estos grupos delincuenciales y que tienen inclusive un rango de jefatura en estas bandas delincuenciales, lo trasladan sin ninguna seguridad, ocasionando todo el tiroteo que se dio el día de ayer en el hospital Pablo Arturo Suárez, en el cual incluso hubo 2 personas del sector de salud heridas, mientras en cambio los delincuentes recuperaban a su compinche, ¿no es cierto?, en esta operación que lo hicieron. Es decir, no hay tal de que existe más seguridad, sino que cada vez más estamos desprotegidos y lo que está ocurriendo es que el gobierno nacional lo único que le interesa es cumplir con el Fondo Monetario Internacional, cubrir las espaldas de los negocios de sus amigos más cercanos y por otro lado privilegiar los negocios de la corporación Noboa y de la esposa del presidente de la República, como aconteció en el caso de Olón. Tras estas protestas del miércoles y jueves de esta semana, entonces, ¿qué respuesta es la que aspiran ustedes del gobierno? Bueno, si el gobierno nacional no entiende de que la mayoría de ecuatorianos estamos en contra del incremento del precio de los combustibles, será el gobierno el responsable de que aquí siga avanzando y afirmándose la lucha social. Lo único que nos queda es efectivamente la unidad de los diversos sectores sociales para impedir que se cristalice esta propuesta del gobierno en contra del bolsillo de los y las ecuatorianas. Por eso es que seguimos conversando con diversos sectores sociales, entre ellos con el Frente Unitario de Trabajadores, al igual que con la Ecuarunari, y lo vamos a hacer en las próximas horas con el resto de organizaciones del movimiento indígena. Bien, le agradecemos por su presencia, ingeniero Erazo. Muy amable a usted, Gustavo, y como siempre a su disposición. Declaraciones del ingeniero Nelson Erazo, él es el presidente del Frente Popular.